Bienvenidos a la ejercitación guiada de la unidad número 7. Estaremos desarrollando dos ejercicios del capítulo 3, volumen 1 del texto física universitaria de C.R. Szymanski a modo de ejemplo. Vamos con el primer ejercicio. Dice que un libro de física que se desliza sobre una mesa horizontal a 1.10 metros sobre segundo cae al piso en 0.35 segundos. Nos aclaran que debemos ignorar la resistencia del aire y luego nos indica todo lo que tenemos que calcular. Por un lado está la altura de la mesa, la distancia horizontal, las componentes horizontal, vertical, magnitud y dirección de la velocidad del libro y las gráficas del movimiento. Planteamos la situación. Tenemos acá nuestra mesa, el libro se está deslizando de manera horizontal, lo que nos indica que esa velocidad inicial es solamente horizontal. Luego el libro va a caer describiendo un movimiento semiparabólico. Vamos a establecer este punto en el que inicia el movimiento parabólico como mi marco de referencia. Y procedemos a calcular la altura de la mesa. Entonces voy a calcular la posición final del libro en vertical, considerando que su posición inicial es 0 y su velocidad inicial en Y es 0, porque como ya lo había dicho, aquí se está moviendo solamente de manera horizontal. De tal manera que me quedaría expresado como altura final igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazo los valores, el tiempo es un valor que me están dando en el enunciado y el resultado me da menos 0.60 metros. Importante reconocer que este menos se debe a que justamente la posición final está por debajo del lugar al que yo llame como 0, según mi marco de referencia. Bien, continuando, vamos a calcular la distancia horizontal. Entonces, sé que la posición inicial va a ser 0 porque ese fue mi marco de referencia y solamente debo reemplazar el dato de velocidad horizontal y de tiempo para obtener la posición final. Bien, continuamos. Vamos a mirar ahora qué pasa con las componentes horizontal y vertical del libro al momento de caer. Entonces, yo sé que en X el movimiento siempre se va a mantener de manera uniforme, por lo tanto la velocidad en X va a seguir siendo la misma. Tendremos que considerar cómo cambia la velocidad en Y. La velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial en Y es 0 porque inicia horizontalmente. Por lo tanto, me quedaría que la velocidad final en Y es el valor de la gravedad por el tiempo. Eso me da un dato de menos 3.43 metros sobre segundo. De nuevo, aclarar que el menos se debe a que la dirección de ese movimiento es negativa. Entonces, mi vector velocidad viene dado por 1.10 metros sobre segundo en I menos 3.43 metros sobre segundo en J. Ahí tengo las componentes. Para hallar la magnitud y dirección, pues debo resolverla del triángulo rectángulo que están formando esas componentes de tal manera que me da 3.6 metros sobre segundo con una inclinación de 72.21 grados. Aquí podemos ver la representación en el plano, de tal manera que el ángulo se está formando con respecto a la horizontal, porque aquí ubiqué mi componente J y aquí ubiqué mi componente I. Y tenemos la inscripción completa pues, del vector en coordenadas polares. Finalmente, nos están pidiendo que realicemos las gráficas, posición en X, contratiempo, posición en Y en contratiempo, velocidad en X y velocidad en Y. Entonces, la posición en X va a ir de 0 a 0.38 metros, que fue la distancia horizontal que alcanzó, y recordemos que como es un movimiento rectilíneo uniforme, pues esta gráfica siempre va a ser una línea recta. Para el caso de Y, el movimiento inicia en 0 y termina en menos 0.6 metros y será una parábola descendente. La velocidad en X es un dato que se mantiene constante porque el movimiento es rectilíneo, por lo tanto será una línea horizontal señalando el valor de 1.1, mientras la velocidad en Y inicia siendo 0 y termina siendo menos 3.43, es una recta dado que es una razón de cambio. Y listo, con eso damos por terminado el primer ejercicio de esta unidad. Vamos con el siguiente ejercicio. Dos grillos, Chirpy y Milada, saltan desde lo alto de un acantilado vertical. Chirpy siempre se deja caer. Ese es un dato importante. Se deja caer. Y llega al suelo en 3.5 segundos.
en tanto que Milada salta horizontalmente con una rapidez inicial de 95 centímetros sobre segundo. La pregunta es, ¿a qué distancia de la base del acantilado tocará Milada el suelo? Entonces, a partir del salto que hace Chirpy, en donde él se deja caer, vamos a poder determinar cuál es la altura de este acantilado, para luego utilizar los datos y poder calcular la distancia a la que Milada toca el suelo. Bien, si Chirpy se deja caer, eso indica que su velocidad inicial del movimiento es cero, y establecer la posición inicial como cero quiere decir que mi marco de referencia está ubicado aquí, en la parte superior del acantilado. Me quedaría entonces que la posición final de Chirpy va a ser un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y aquí nos están dando el dato de tiempo que tarda él en caer. Eso quiere decir que la altura es de menos 60.02 metros. Ahora conocemos que esa es la altura del acantilado. Bien, vamos a determinar entonces cuánto tiempo tarda Milada en caer, pues con el movimiento que ella está describiendo. Tengamos en cuenta que ella tiene una velocidad inicial de 95 centímetros sobre segundo en X, lo que quiere decir que en Y su velocidad inicial es cero y pues su posición inicial también es cero porque parte del mismo lugar. Determino el tiempo despejando, simplemente el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, la gravedad que está multiplicando pasa a dividir, el menos también pasa con la expresión y saco raíz cuadrada para despejar el cuadrado. Me queda menos 2 de la altura final, que en este caso es menos 60.02 metros. Importante que este menos con este menos, pues se operan para que sea positivo, porque no podemos tener raíces negativas. Y el resultado es 3.49 segundos. Podemos notar que Milada cae un poco más rápido que Shirky. Ahora bien, ¿a qué posición horizontal va a caer ella? Entonces simplemente pues realizamos aquí la conversión de su velocidad horizontal de centímetros sobre segundo a metros sobre segundo y planteamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Su posición final va a ser igual a su posición inicial, que es cero. Recordemos que aquí está el marco de referencia. Su velocidad, que es 0.95 metros sobre segundo, y el tiempo que tarda ella en describir su movimiento, que son 3.49 segundos. Eso me da una posición final de 3.31 metros, que sería justamente la distancia de la base del acantilado en donde Milada toca el suelo. Y listo. Esa sería toda la ejercitación guiada de la unidad número 7.